Este es el caso de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León. El 12 de mayo de 2014 salió de su casa para acudir a un mitin al que nunca llegaría. De camino recibió 3 disparos que acabaron con su vida. Isabel Carrasco fue una política española que desarrolló toda su carrera en Castilla y León. Fue presidenta del Partido Popular en León y presidenta de la Diputación Provincial entre 2007 y 2014. Era una mujer con una enorme influencia política y una de las primeras en alcanzar cargos de tanto peso en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. Muchos la describían como una persona de carácter fuerte y muy exigente, algo que, según algunos analistas, pudo haber sido una forma de consolidarse en un ámbito especialmente competitivo. A lo largo de su trayectoria estuvo rodeada de polémicas. Fue condenada por el amaño de unas oposiciones en la Diputación de León y también fue objeto de críticas por cuestiones relacionadas con sus retribuciones y el uso de los fondos públicos. Su posición de poder hacía que muchas personas buscaran su apoyo para acceder a determinados puestos o progresar profesionalmente dentro de la institución. Y aquí es donde entran Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija señaladas como las responsables del asesinato. Triana Martínez era ingeniera de telecomunicaciones y había trabajado como interina en la Diputación Provincial de León entre 2007 y 2011. También estuvo vinculada al entorno del Partido Popular y llegó a tomar parte de las listas municipales en Astorga. Sin embargo, con el tiempo su relación con Isabel Carrasco se deterioró profundamente. Tras perder su puesto en la Diputación, tanto Triana como su madre consideraron que Carrasco había sido la responsable de truncar su carrera profesional. Montserrat González era la madre de Triana y mantenía con ella una relación muy estrecha. Vivió de forma muy intensa los problemas laborales de su hija y acabó compartiendo el mismo sentimiento de agravio hacia Isabel Carrasco, convencida de que había perjudicado injustamente su futuro. Montserrat González era ama de casa y esposa de un inspector de policía jubilado. Según la investigación, Triana siempre creyó que Carrasco había frenado deliberadamente su carrera dentro de la Diputación. Para madre e hija, Isabel Carrasco se había convertido en la responsable de todas sus frustraciones profesionales. Lo que comenzó como un desencuentro laboral acabó transformándose en una obsesión. Y entonces llegó el 12 de mayo de 2014. Isabel Carrasco salió de su domicilio para dirigirse a un acto electoral del Partido Popular. Eran tiempos de campaña y su agenda, como casi siempre, estaba llena de compromisos políticos. Mientras cruzaba la pasarela sobre el río, en pleno centro de León, una mujer se acercó por detrás y abrió fuego. Recibió 3 disparos, 2 de ellos impactaron en la espalda y un tercero en el pecho. Isabel Carrasco murió prácticamente en el acto. El asesinato se produjo a plena luz del día ante numerosos testigos en una ciudad donde prácticamente todo el mundo conocía quién era la presidenta de la Diputación. La conmoción fue absoluta. En un primer momento, muchos pensaron que podría tratarse de un atentado relacionado con su actividad política. Sin embargo, la investigación policial revelaría muy pronto una realidad mucho más personal y compleja. Las principales sospechosas eran 2 mujeres, Montserrat González y su hija Triana Martínez. Pero aún había una tercera persona, cuya participación terminaría generando una enorme polémica. Raquel Gago, una agente de la policía local y amiga íntima de Triana. Pero antes de aquel 12 de mayo, el conflicto entre Isabel Carrasco y Triana Martínez llevaba años gestándose. Había trabajado en la Diputación de León como ingeniera de telecomunicaciones y, según declaró posteriormente, esperaba consolidar su puesto dentro de la institución. Sin embargo, su etapa allí terminó en 2011 y nunca consiguió obtener una plaza fija. Con el tiempo, tanto ella como su madre comenzaron a responsabilizar directamente a Isabel Carrasco de aquella situación. Consideraban que había utilizado su influencia para apartarla profesionalmente y bloquear cualquier posibilidad de regresar a la Diputación. Según la sentencia, Montserrat González llegó a asumir como propia la frustración de su hija, convencida de que Isabel Carrasco había arruinado su futuro profesional. Y así una disputa que había comenzado en el ámbito laboral terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Montserrat persiguió a Isabel y le disparó 3 veces hasta que cayó en el suelo, gravemente herida, y falleció pocos minutos después. La autora de los disparos intentó abandonar el lugar, pero varios testigos habían presenciado la escena y pudieron aportar una descripción muy precisa de la sospechosa. Uno de los testigos incluso llegando a perseguir hasta que la atraparon. Poco después, la policía localizó y detuvo a Montserrat. En las horas siguientes también fue arrestada Triana Martínez, al considerarse que había participado en la planificación del asesinato. Los investigadores descubrieron que el arma utilizada en el crimen había acabado en el coche de Gago, algo que levantó numerosas sospechas sobre cuál había sido realmente su papel en estos hechos. La defensa trató de presentar el crimen como un acto impulsivo motivado por años de resentimiento acumulado. La acusación, por el contrario, sostuvo que el asesinato había sido cuidadosamente preparado y que Triana
había colaborado activamente en su ejecución. Finalmente, el tribunal consideró probado que existió planificación y condenó a Montserrat González como autora material del asesinato, a Triana Martínez como cooperadora necesaria y a Raquel Gago por su implicación en la ocultación del arma utilizada en el crimen. Más de una década después, el asesinato de Isabel Carrasco sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de la política española reciente, no solo por la relevancia de la víctima, sino porque demostró hasta qué punto un conflicto personal puede acabar derivando en una tragedia irreversible. Según declaró posteriormente Montserrat, veía a su hija deprimida, desanimada y obsesionada con una situación que consideraba profundamente injusta. Para ambas, Isabel se convirtió en una persona a la que culpaban de todos sus problemas. El crimen ocurrió a plena luz del día y delante de varios testigos, algo que permitió que la policía actuara con rapidez. Entonces, claro, tras la detención de Montserrat y Triana es donde aparece Raquel, ya que cuando las detuvieron no tenían el arma con ellas, sino que se descubrió que el arma utilizada en el asesinato había aparecido en el interior del vehículo de Raquel. Entonces esta mujer aseguró que desconocía cómo había llegado hasta allí, aunque posteriormente reconoció que Triana le había entregado el bolso donde se encontraba su arma. Su versión cambió en varias ocasiones, algo que aumentó las sospechas sobre su participación en los hechos. El caso llegó a juicio en enero de 2016 y captó la atención de toda España. Montserrat había reconocido que ella fue la que disparó a Isabel y afirmó que actuó movida por el dolor que sentía al ver a su hija y aseguró que llevaba años acumulando resentimiento hacia la presidenta de la Diputación. Triana, por su parte, negó haber participado en la planificación del asesinato, aunque la acusación sostuvo que había colaborado activamente y que había acompañado a su madre durante la ejecución del crimen. Finalmente, el jurado consideró probado que Montserrat González había cometido el asesinato de manera consciente y deliberada. También concluyó que Triana Martínez había cooperado en el crimen y que Raquel Gago había ayudado a ocultar pruebas fundamentales para la investigación.